Mi gente, tengan ustedes un saludo muy especial una vez más. Estamos siendo Franco aquí en la Casa de los Lobos. Hoy invitado un personaje, totalmente hay que decirlo así, desde el municipio de Ciénaga Magdalena llega el man que está resolviendo todos los problemas de cada uno de los cienagueros y cienagueras que en este momento están viendo este podcast. Está con nosotros el señor Héctor Zuleta Rovira. ¿Es así? Héctor Fabio. Héctor Fabio, que no es lo mismo, no es igual. Héctor, bienvenido a la Casa de los Lobos, al programa Siendo Franco. Muchas gracias, Franco, por esta invitación. Bueno, y para mí es un honor estar acá compartiendo contigo un rato, pero sobre todo con toda esa audiencia que a esta hora está mirando este podcast que ha salido con mucha fuerza. Oye, hay que darle, es que cuando uno hace las cosas de corazón para resolver, hay que hacerlo bien. Así es, no me las creo que esté aquí, pero bueno, gracias. Venga, por la invitación. ¿Usted cómo hace para no cansarse? O sea, yo hubiera tirado la toalla hace rato, en serio, se lo digo. Lleva usted 4 años, pero son más de 4 años realmente, porque la gente dice, no, Zuleta lleva 4 años desde la última vez que se lanzó y haciendo campaña, pero yo diría que es ¿cuánto tiempo realmente? No, nosotros tenemos más de 2 décadas de estar en lo público, de estar haciendo obras sociales, en las distintas posiciones, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto y algunos amigos del ámbito político, electoral, pues nos han dado la posibilidad de estar. Hemos estado y lo hemos hecho con decoro. Y bueno, hemos intensificado el desarrollo de la actividad de la solidaridad humana, del sentido de pertenencia con nuestros coterráneos, con sus situaciones más adversas, con las que más lo afectan. Ya tenemos aproximadamente unos 3 años y medio, 4 años de estar en ese accionar social, porque yo siento que la actividad de liderazgo, la actividad del servicio social tiene que practicarse siempre, ininterrumpidamente. Hay muchos que ejercen su liderazgo faltando 1 año para una contienda electoral, entonces llegan, le resuelven algo a la gente momentáneamente, le limpian los mocos al peladito, se meten a la cocina y raspan el cucayo, se toman la fría en la esquina, y ganen o pierden, se desaparecen durante todo el tiempo restante hasta que vuelva otra elección, entonces ahí quieren aparecer nuevamente. Nosotros hemos roto ese paradigma hoy, o esa mala costumbre, más bien. Pero es una nueva propuesta política. Sí. Héctor Zuleta es una propuesta que le enseña incluso a los mismos políticos de tradición que el hacer política realmente es el arte social de servir, porque es que de eso se trata. Sí. Pero ¿cómo hace usted para mantener durante todo ese tiempo económicamente esa iniciativa? Porque no deja de ser un hueco, Héctor. O sea, ¿cómo consigue usted? ¿Pura gestión? ¿Cómo sí, hace? Por supuesto, nosotros tenemos nuestro proveedor por excelencia, la persona que es la que nos guía, nos da la sabiduría, nos da las fuerzas y nos da la provisión para poder hacer todas estas obras sociales, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo soy un hombre de fe y Dios provee. Dios provee. Él pues no puede mandarme las cosas directamente desde el cielo, porque a Servientrega le quedaría difícil llegar del cielo acá. Un poquito. Pero sí pone personas, pone querubines en el camino que son los instrumentos que Él usa para poder, para que nosotros podamos lograr servirle a mucha gente y mejorar sus condiciones de vida. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad para agradecerle precisamente a todos esos comerciantes, a todos esos empresarios, a toda esa gente del común, ciudadanos de a pie, que han visto todo ese trasegar, que con mi equipo de trabajo y con mi esposa hemos decidido seguir y poner la plana en cuanto al liderazgo se refiere. Pues iniciamos muy limitadamente. Nosotros tomamos la iniciativa personal con Laura, mi esposa, de armar unos comedores infantiles. Por ejemplo, en Ciénaga armamos 4 comedores, uno en cada comuna, donde niños recibían desayunos y almuerzos completamente gratis. Hicimos esa iniciativa, la promulgamos a través de los distintos medios de comunicación, redes sociales, con la finalidad de que muchos vieran ese esfuerzo, ese sacrificio y se unaran.
y hoy tenemos 14 comedores, 10 infantiles, 1 mixto y 3 para el adulto mayor. Nosotros le damos desayuno y almuerzo gratis a 1.200 niños y a 240 adultos mayores. Además que hay una fundación con personas muy cercanas, familiares también, que hacen parte de esto, pero usted ha creado un movimiento que se llama Zuleta Resuelve, sí, que es de eso que estamos hablando principalmente. Y Zuleta Resuelve se ha construido alrededor de esa voluntad de muchas personas que pueden darle la mano. Usted sabe quién tiene lo que otro necesita. Así es. Es lo que sucede y esa es la gestión que usted está entregando. Hay un favoritismo ahorita en Ciénaga y no es como antes que uno llegaba y de pronto por conveniencia personal esa gente da una opinión diciendo que no, Zuleta está, pero no, el que va a ganar es otro. Hoy no, hoy hay una unidad conceptual en donde la gente está diciendo que usted va a ser el futuro alcalde de Ciénaga. El voto de intención está con usted. Pero hay mucha gente que habla y que están a la espera de que la administración actual diga un nombre. Muchos hablan ya de que existe un nombre que es Cristian Quimbayo. Ojalá también pueda estar acá, se le abre la invitación. Pero se habla de él como la persona que viene con fuerza económica para invertir en una campaña. Y los que están con él tratan de dar comentarios sueltos como diciendo que usted no tiene ese dinero para invertir ya en campaña. ¿Qué decirle a esa gente? Bueno, yo la verdad, lo primero que tengo que decir es que no estoy enfocado en ninguna contienda electoral. Yo estoy haciendo este trabajo social, como te dije, ya hace varios años, incluso en mi condición de servidor público, de funcionario público, ayudamos a la comunidad y seguimos sirviéndole a la gente y resolviéndole mediante la Fundación Zuleta Resuelve de una u otra manera algo a la gente que necesita verdaderamente una mano amiga. Entonces yo no lo he hecho nunca con una intención politiquera ni electoral, lo he hecho para demostrar que el liderazgo cívico tiene que ejercerse siempre. Esa ha sido la premisa, Dios lo sabe. No, y se aclara, perdón, un paréntesis, Héctor, se aclara que yo no conozco el nombre, es el nombre que más me ha repetido del señor Cristian Quimbayo, porque no lo conozco. Me han hablado de que es una persona buena papa, que incluso no me han hablado mal de él. Cierro el paréntesis porque es el comentario que le hice de un nombre personal, entonces sí, valga la aclaración, ¿no? Y bueno, yo como te dije, estoy enfocado en el servicio social y en demostrar que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. En ese orden de ideas, yo que soy un hombre de fe y me he tratado de rodear mucho de pastores, de sacerdotes, que son amigos personales, y siempre estamos hablando, como escudriñando la Biblia, y hay un precepto bíblico que dice que el que siembra cosecha. Hay un precepto bíblico que dice que Dios ama al dador alegre. Hay un precepto bíblico también que dice que el que socorre a un pobre, a Jehová presta. Entonces esos han sido como los motores que me han impulsado a seguir en el servicio social sin mirar para atrás. O sea, yo estoy enfocado en servirle a la gente, pero como la Biblia dice que el que siembra cosecha, entonces todas esas manifestaciones de afecto que tú dices, de ese favoritismo que me han dado para una contienda electoral, pues yo creo que es la cosecha que Dios ha puesto en nuestro camino, el cariño de la gente, el afecto. Eso no estamos pensando en contiendas electorales aún, eso está como muy distante todavía en el tiempo, falta algún tiempo para eso, pero si Dios lo decide y el pueblo también, pues estaremos poniendo a consideración, todo depende de lo que la Biblia también dice, que unos son los planes que uno arma y otros son los planes de Dios. Entonces yo no estoy enfocado ahorita en eso, no me he detenido a mirar nombres de posibles aspirantes ni nada. Lo que sí hemos hecho es hacer mostrarle a la gente un parangón, una comparación de que cuando las cosas se quieren hacer con voluntad y bien hechas, con transparencia, se pueden hacer. Además de la Fundación Zuleta Resuelve, nosotros hemos creado jurídicamente una asociación de líderes cívicos del municipio de Ciénaga. Se llama Asolici, tiene su sede propia, y Asolici nace de
yo me puse a indagar como qué podremos hacer nosotros desde el liderazgo cívico de la comunidad para demostrar que ante la ineptitud, que ante la negligencia, que ante la falta de liderazgo y de pantalones algunas veces de un gobierno que ha estado hoy completamente desaparecido y alejado del pueblo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Entonces me hablaban de una veeduría ciudadana. Yo dije, no, eso es una vaina muy trillada. Seguí investigando y me di cuenta que en el Reino Unido, allá en Gran Bretaña, existe un parlamento. Tú sabes que allá hay primer ministro y hay unos ministros. Pero allá la normatividad, la legislación de allá permite que exista o existe una figura que se llama el parlamento en la sombra, que es un primer ministro y otros ministros que hacen oposición, hacen control político o hacen acciones de gobierno paralelo al primer ministro designado y a los ministros del gobierno escogido. Entonces, en Ciénaga yo quise como traer una figura así. Creamos la Asociación de Líderes Cívicos del municipio de Ciénaga, que también tiene una cabeza visible, tiene una presidencia, una vicepresidencia y tiene unas coordinaciones: coordinación jurídica, coordinación de educación, coordinación de salud, coordinación de libertad religiosa y de culto, coordinación... ¿Dónde está la sede de esa? Queda en la calle 16 con carrera 10 en Ciénaga. Ahí está ubicada una casa grande que tiene el letrero bien grande que dice Asolici. 16 con carrera 10 en toda la esquina. 10. Eso es, si mal no estoy, a la vuelta de la panadería. Sí, detrás de Servientrega. O sea, la bomba, hay una estación. Ahí en la esquina, 17, ahí en la esquina doblando. Ahí está Servientrega, pues patio con Servientrega, queda la sede de la asociación. Entonces esa asociación, pues... Oiga, pero ahí no quedaba una emisora, allá donde quedaba... Fuego Estéreo. Yo estaba en Fuego, claro, sí, claro. Ahí. Entonces nosotros, pues la funcionalidad de esa asociación es que cuando nosotros vemos que hay niños que los devuelven de las puertas de los colegios porque no tienen el uniforme, porque los papás no tienen cómo comprarlo, o lo tienen en completo mal estado, entonces vemos que ni el alcalde ni la Secretaría de Educación hacen algo para poder darle a los niños la posibilidad de ir con su uniforme presentable al colegio. Me acuerdo que en mi época de estudiante eso era sagrado, el uniforme, sí, claro, era algo que debiera ir impecable. Hoy los niños pues no tienen esa posibilidad por la falta de oportunidades, de empleo, del rebusque, la gente vive el rebusque. En esa asociación ustedes resuelven eso. Entonces nosotros vemos que esos niños llegan así y vemos que la Secretaría de Educación no hace nada. Entonces nosotros tenemos una coordinación de educación que se encarga de hacer un censo en las instituciones educativas y entre el mes de febrero y marzo entregamos 1.500 uniformes completamente gratis a niños y niñas de instituciones educativas públicas del municipio. ¿Quién hacía eso en Ciénaga? ¿Quién qué? ¿Quién hacía eso en Ciénaga? Bueno, en cuanto al liderazgo cívico se refiere, nadie lo ha hecho nunca en Ciénaga. Si hablamos de gobierno, pues allá hubo un alcalde muy reconocido en el municipio, que es mi amigo José Rafael Serrano Rebollo Chintico. Chintico implementó esa política. No, hay que copiar lo bueno, eso hay que hacerlo. Y entregó uniformes gratis a los niños, y le entregó zapatos, y le entregó comida, y le entregaba libros a los niños. Antes de que existiera el PAE, ya Chinto estaba entregando... Chintico es aquel filósofo político reconocido por el grito de batalla que decía: Ciénaga, aquí no está pasando nada. Okay. Entonces nosotros ese accionar de gobierno, pues hoy dijimos, ven acá, se puede hacer desde lo cívico, y gestionamos con algunas empresas de confecciones, nos entregaron, nosotros hacemos estos uniformes para estos colegios, te podemos donar tanto, y ahí entre chanza y chanza, como decía mi abuela, recogimos 1.500 uniformes y se los entregamos a los niños. Héctor, pero venga, ¿usted de dónde es? ¿Usted es cienaguero? Pulozungo 100%. Pulozungo 100%. Nací pero criado. Entonces usted es de la casa más vallenata que pueda haber, porque están los días, pero que usted es Zuleta. Sí. Usted es hijo de Fabio Zuleta. Para los que no saben, es uno de los humoristas costumbristas, yo creo que el más grande que ha podido dar
la costa, porque es que estamos hablando de humor costumbrista, y este hombre crea las historias desde su propia esencia. Sí, Y usted, pero es hijo de él con una cienaguera. sí, claro. Una cienaguera. Mi mamá docente del Ajá. municipio de Ciénaga, Mariela Rovira. ¿Qué chiste le contó Fabio para poder No, ella? no sé, no se lo he preguntado, pero mi papá en el año 78 Ajá. llega a Ciénaga. Él viene de la Guajira, de donde es oriundo. Allá también pues no tenía oportunidades, mi papá nunca estudió. Él veía pues el arraigo y la aceptación que habían logrado, que empezaban a lograr mis tíos Poncho y Emiliano en muchas regiones del país y de la costa, en esa época que ellos arrancaban bueno, ya tenían ciertos años de tener su trayectoria musical, y mi papá, pues, él es compositor, narrador de cuentos costumbristas, un hombre parrandero, mujeriego, Para enamorador. los que no saben, Fabio puede ser el responsable, el promotor musical realmente en esa época de Los Zuleta aquí en esta zona. Sí. O sea, él pudo haber sido el que construyó realmente esa Sí, imagen musical de Los Zuleta. él estaba ya en La Guajira, en Urumita, Guajira, y no tenía la mejor de las situaciones económicamente hablando. Mis tíos Poncho y Emiliano eran amigos en Ciénaga de muchas personas, entre ellos Moñón Dangón, Nay Dangón, Orlando Dangón, que también fue alcalde de Ciénaga, Tito Rendón. Eran los personajes de la época que impulsaban de una u otra manera el desarrollo en Ciénaga. Eran los terratenientes, eran las personas pudientes en el municipio, y le dieron la oportunidad a mi papá, por ser los Dangón también de raíces guajiras. Entonces se conocieron con mi papá se fue para Ciénaga, trabajó con ellos, empezaron a trabajar, y ahí conoció a mi mamá. En el año 80 nací yo, en el año 82 matan a mi tío Héctor. Mi papá le toca irse de Ciénaga por cuestiones de seguridad, porque él tenía pues su esposa y sus hijos. Allí mi mamá, yo me quedé con mi mamá en Ciénaga, siempre vivimos en Ciénaga. Mi papá pues respondía por mí desde la distancia, él por cuestiones de seguridad no pudo volver a Ciénaga, y ahí me crié. Estudié mi primaria en el colegio Jardín de María, y mi bachillerato lo hice en el colegio Elisa Patiño. El Elisa Patiño. Ahí me gradué de bachiller. Todo esto gracias al esfuerzo de mi mamá. Después me fui a Barranquilla a hacer mi carrera profesional, estudié Derecho, pero entonces yo viajaba los fines de semana. Me quedaba Barranquilla ahí un pasito, entonces yo me iba los domingos en la noche y me regresaba los viernes después de clase, tipo 4 de la tarde, ya yo llegaba a Ciénaga, me quedaba el fin de semana en Ciénaga, en mi casa, y allá en Barranquilla. Después, cuando ya estaba terminando la carrera, un poquito más de la mitad, llegó un momento en que viajaba todos los días, hasta que me hice abogado en la ciudad de Barranquilla. Luego me especialicé en el exterior. Tengo una maestría en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo. Y toda esta trayectoria la tuve en Ciénaga. Luego me fui de Ciénaga unos años a trabajar en Valledupar, a acompañar a mi papá en unas empresas que montó. Duré como unos 9 años por fuera, si no estoy mal, 8 o 9 años. Y regresé a Ciénaga nuevamente, y pues hoy estoy ahí en O sea que por Culozungo no es. No, eso lo único que tengo yo de Guajiro y de Vallenato es el apellido. Pero a mí yo no cambio el mote por una guardatinaja. ¿Cómo lo va usted con Iván, con todos sus hermanos? Iván, mi hermano, pues muy bien. Ellos me han venido acompañando en todas las iniciativas que he tomado, tanto política como profesionalmente. Mis tíos, todo bien. Iván, pues, que se coronó Rey Vallenato el otro año. Sueño cumplido, ¿no? Sí, el otro año creo que se va a presentar en el Rey de Reyes. Entonces estamos armando ya las barras y la vaina para ir a acompañarlo también. Nosotros hemos sido muy unidos con todos mis hermanos. Pues nosotros somos 11, y mi papá siempre nos inculcó que todos nos conociéramos, que él hacía en sus cumpleaños, todos nos encontrábamos.
y pues tenemos la No, mejor de las relaciones. los Zuletas son bendecidos de por sí. Venga, yo le hago una pregunta, Héctor. En Ciénaga Magdalena, muchas personas tienen intereses sobre lo que viene en Ciénaga porque vemos cómo está creciendo la playa, vemos las regalías de lo que viene con el tema del carbón, lo que va a cambiar. Hay unos yacimientos en Santa Marta que también van a beneficiar en cuanto al gas se refiere al municipio. Viene esa inversión y ha existido esa inversión. Mucha gente en administraciones anteriores, como lo fue la administración de Luis Alberto Tete Samper, que ahora es señalado y ha sido puesto a disposición de las autoridades, pudo haber sido esa relación que afectó su primera campaña. ¿Usted cómo ve eso? No, yo siento que pagué la primiparada. La primera vez que yo aspiraba a un cargo como la alcaldía de Ciénaga. Yo venía de ser secretario de gobierno. Nos tocó hacer una secretaría de gobierno histórica. Y digo histórica porque me tocó combatir un enemigo invisible como lo fue el COVID, la pandemia del COVID. Entonces en Ciénaga, por trayectoria, había una falta de autoridad. Ciénaga es un municipio muy folclórico. Entonces, como no estábamos preparados... Venga, ¿qué desierto hay de que usted fue el único servidor público que se metía a los barrios en pleno COVID? Sí, claro, a los establecimientos, a los amanecederos. Yo no puedo creer esa vaina. Claro, nosotros mientras la gente estaba en sus casas escondidas, cuidándose del COVID, habían otros inescrupulosos, irresponsables, como les decía yo, con cariño, pero se los tenía que decir, encerrados en billares. ¿Y no le parecía muy irresponsable de su parte andar callejeando? Sobre la familia, ¿qué le decía? Me decían que muchos me catalogaron como irresponsable porque manifestaban de que yo estaba poniendo en riesgo mi vida por culpa de esos irresponsables. Estaba poniendo en riesgo mi vida y la vida de mi familia, de mis hijos. Pero yo entendí de otra manera. Yo lo entendí que estaba cumpliendo con mi deber. Y cuando uno hace las cosas como tiene que hacerlas, Dios respalda. Entonces, soy una prueba fehaciente de eso que estoy diciendo. Duré año y pico combatiendo el COVID así, metido en los estaderos, en los amanecederos, con la policía, con un equipo de trabajo. Y mandábamos a la gente para su casa. Bueno, váyanse. Y respalda, y le cuento que... Franco, no me dio nunca COVID. No, y se ganó el respeto de la gente, Héctor. Sí, y en este momento se gana el respeto mío. O sea, yo que viví un impasse muy teso por el tema del COVID y que me cuidé mucho también con el tema del COVID, le digo que eso que usted hizo es digno de una persona que está dispuesta a lo que sea con tal de servirle a la gente. Sí, o sea, sí. Y bueno, con ocasión a eso, ya después que pasa la pandemia, el gobierno fue condecorado a nivel nacional como uno de los municipios con menos afectación por el COVID. Logramos disminuir en un 92% los contagios. Entonces cerramos todo lo del comercio. Entonces muchos veían eso como una actuación de que yo quería afectar a la comunidad. Cuando ya se dieron cuenta que ya se estaba muriendo la gente, que la cosa era en serio, entonces empezaron ya los reconocimientos. Ya decían, este es un hombre de autoridad, es un hombre que arriesgó su vida por los cienagueros. Ya empezó a cambiar esa percepción, porque Ciénaga nunca se había ejercido autoridad de esa manera, además porque nunca había existido una pandemia. Entonces fui el único secretario de gobierno en la historia de Ciénaga que le tocó enfrentar una situación tan difícil, y eso... El mismo Luis Alberto Tete me dijo, marica, yo veo que la gente está hablando muy bien de ti, ven tu responsabilidad, admiran ese acto valiente que hiciste. Él no le dijo así, le dijo, entonces, ¿por qué no mira la posibilidad de lanzarte a la alcaldía? Entonces, yo renuncié a mi cargo en los tiempos de ley y decidí aspirar como para ver qué tanta aceptación tenía de la gente. Pensé que nos las íbamos a ganar, no contaba con el fraude, no contaba con los ríos de dinero que se invirtieron en esas campañas. Yo sin plata, sin nada. Yo cuando ya estábamos adentrados en la situación, yo le decía a mi esposa, mierda, yo creo que debemos sacar como unos 5,000 votos porque estos manes están haciendo desastre con esa plata. Pero no, el resultado fue que sacamos 11,055 votos. Sí.
Y fue una campaña chévere. Entonces yo dije, no voy a parar, ahora voy a seguir sirviéndole a la gente, voy a seguir haciendo la labor social que me quedó gustando. Ya llevamos 3 años en eso. Y ahorita viene lo que tú mencionabas, de que ya la administración está postulando candidatos, pero dentro de la misma rosca Es lo esa que uno familiar. es lo que uno se encuentra en los comentarios en la Sí, calle. entonces ya este man ponen, la Casa Fernández pone a Becho, y entonces ahora quieren montar al sobrino político de Becho, que es el yerno de Angelito, y entonces ya se vuelve. Que ese es el que yo decía. Sí, pretenden volver a Ciénaga Pero Héctor, me hablan mucho una de finca, y eso es lo que la gente no va a normalmente permitir. pasa con las castas políticas, pero me hablan mucho de que este muchacho Quimbayo es una persona como usted, que es una persona muy servicial, muy jovial. La diferencia es ese estigma que le crea precisamente venir de la misma administración. Ah, sí. ¿Cómo se la va usted con Quimbayo? ¿Se conoce con él? Nos conocemos, bueno, nos hemos tratado un par de veces, no tengo una relación muy cerca a él, no nos conocemos, nos hemos visto pues en algunas... O sea, en política serán como los gallos que se mandan sus espolazos. Su papá sí es muy conocido mío, una persona, comerciante. Quimbayo, que yo sé Quimbayo era Fue concejal. Sí, pero no era, yo estoy hablando del de la Chimita. ¿Cuál es el de la Chimita? No, el de la Chimita es Cristancho. Cristancho, sí. Cristancho, sí, okay. Sí, toda esa colonia de personas del interior del país que llegaron a Ciénaga a trabajar, pues yo siempre he tenido muy buenas relaciones con el comercio, con todo. Entonces con su papá sí hemos conversado, con él no tengo mayor contacto. Y no es decir, yo creo que Ciénaga tiene mayor potencial en liderazgo. Yo siento que hay muchas personas que yo, de mi análisis, yo decía, esta persona podría ser un buen alcalde de Ciénaga, pero hoy han tenido como temor o prevenciones frente al tema por eso, porque es que eso se necesita mucha plata, es que esa vaina, que las maquinarias, que no sé qué. Pero si nosotros hoy nos damos cuenta que en la baraja de candidatos, pues hay personas que ya han tenido su oportunidad, hay otros que no son muy reconocidos en Ciénaga. Creo que hoy llevamos la bandera y eso me da tranquilidad frente a yo. No me he distraído a analizar ningún escenario distinto al que nosotros podamos generar. Y me he dado cuenta también que Ciénaga, por tradición, ese paradigma siempre lo rompe. De que no, que las maquinarias, en otras partes del país, en el Cesar, en La Guajira, en el interior del país, hay muchos municipios que las casas políticas ponen gobernadores y ponen... Ciénaga no. En Ciénaga siempre ha ganado el alcalde que se acerca al pueblo, con el que el pueblo se identifica. Es el caso de Chintico, mucho el voto de opinión. Tete, es el caso del doctor Luis Magín Gastelbondo. Pero ¿por qué dicen que las elecciones se definen 10 días antes en Ciénaga? Porque yo no estoy de acuerdo con eso. No. Yo no estoy de acuerdo con eso, y nosotros nos enfrentamos a un caso puntual en las pasadas elecciones donde Luis Tete era candidato a la alcaldía, y tú le preguntabas a 20 personas en Ciénaga un año antes del debate quién va a ser el próximo alcalde de Ciénaga, y la gente decía Tete, y le preguntabas una semana antes de la elección y la gente dijo Tete. Entonces ya todo el mundo sabía que Tete iba a ser alcalde, y Tete no tenía maquinaria, no tenía plata, no tenía gran estructura política detrás. Tete lo que tenía era el cariño del pueblo. Tenía algo que no tiene hoy, una barriga así grande. Sí. Ella es que cosa que respeta, y lo digo no es mentira, y es que cosa que respeta, y lo digo no es mentira, deja habló de Iván Zuleta, ese mismo que Rovira. Héctor. Habló de Zuleta, ese mismo que Rovira. Ok. La cultura. No, bien, hoy hemos... Ciénaga es el epicentro de la cultura en el Magdalena, podríamos decir eso. Sí, total. O sea, es una locura. Pero hoy vemos con preocupación, yo, por mi vena artística y por la representación que
que tiene mi apellido en el país, en el mundo, en la región Caribe. Mi abuelo fue el compositor de La Gota Fría, una obra musical que le dio la vuelta al mundo. No, eso, Grabada por Carlos Vives, Julio Iglesias, Paloma San Basilio. Entonces esa vaina te genera a ti, lleva un apellido de eso, te genera una responsabilidad cultural grande. Que yo siento que la he llevado, a pesar de que soy más académico. Pero venga, sáqueme la duda, ¿es qué criterio o La Gota Fría? Es La Gota Fría. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué criterio o La Gota Fría? La Gota Fría. Porque Sino que Buitrago la grabó con el nombre de qué criterio, pero mi abuelo la compuso como La Gota Fría. fue La Gota Fría. Producto de unos amigos que ellos mismos le colocaron el nombre en una parranda, porque era una obra que fue producto de una piquería de esas que se presentaban en la región. Muy teso su abuelo. Sí, eso bravo. Entonces, eso genera una responsabilidad y por supuesto lleva uno en la sangre ese chip de la cultura. Yo soy compositor, yo me he ganado 18 festivales en el país como compositor. Soy rey de la canción inédita en Ciénaga, en Codazzi, en Villanueva, en Urumita, en Manaure. ¿Usted era de los que se montaba en la tarima mientras el man cantaba? Yo eso. Okay. Entonces, esa vena, ese arte de componer, de hacer canciones, es algo muy hermoso. No toco ningún instrumento, pero sí saqué por ahí en el tema de la composición, pues me ha ido bien. Nunca me he dedicado a la composición comercial, siempre lo he hecho de manera costumbrista, presentándome en los festivales. Y me ha ido bien en eso. He logrado siempre el primer puesto, siempre he logrado el objetivo cuando entro a una contienda. Entonces, pero veo con preocupación, si lo hablamos del tema de Ciénaga, por ejemplo, nosotros tenemos dos festivales de mucho reconocimiento, uno más que el otro. El Festival del Caimán Cienaguero, la fiesta del Caimán Cienaguero, es una carta de presentación que tenemos los cienagueros en Colombia, reconocido como patrimonio por parte del Congreso de la República, pero siento que está muy ahí, no ha trascendido, por el tema de que muchos gobernantes lo han visto como un negocio para ganarse una plata, llevan unos artistas pero no han impulsado ese fervor cultural. Entonces creo que hace falta proyección en Ciénaga frente al Caimán. Y frente al Festival de Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago, el juglar, nuestra insignia culturalmente hablando, es peor. Nosotros ahorita con el Club de Leones Ciénaga Fundadores Monarcas, desde la Fundación Soleta Resuelve, hicimos la creación de una escuela de música en Ciénaga. 120 niños, arrancamos hace como unos 8 meses, y 120 niños se están formando como intérpretes de un instrumento musical. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que el Festival de Buitrago se acaban de gastar no sé cuántos miles de millones de pesos. Y ves tú al concurso, a la inscripción, los tríos infantiles, que son el semillero, los que van a conservar en el tiempo nuestra tradición y nuestra identidad cultural. Oye, se inscribió un solo trío de Ciénaga. Se inscribieron 4 tríos oficialmente. 3 eran de Codazzi, 1 de Ciénaga. Uno solo. Y invierten miles de millones de pesos en un certamen de eso, pero no se impulsa realmente. No, pero y yo no veo que la gente va. No, y eso nadie le para bola. Hay una apatía con el festival. Hay que rescatar toda esa identidad. Codazzi es un municipio. ¿Y qué propones tú, Héctor, en ese sentido? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es estructurarlo. Lo segundo, hay que mostrarlo, pero mostrarlo con seriedad. No es visitar otras fundaciones y hacer un video en un municipio y decir, ay, es que aquí está Ciénaga. No. Ya tenemos que empezar a mostrarlo con mayor contundencia, haciendo alianzas estratégicas, invitando a la empresa privada, pero no para que nos traigan a Diego Daza y al Mono Zabaleta y todos los pelados llegan y brincan 2 horas y esa vaina vale 2.000 millones de pesos. No. Aquí lo que tenemos es que empezar a generar primero, en lo local, internamente, generar que se incentive al compositor, que se incentive al intérprete de la guitarra, que se motive al que hace voces, porque esto es un festival completo, o sea, ahí es la digitación, como hacen en Valledupar. Como hacen en Valledupar.
Entonces, cuando se empieza a generar ese fervor desde lo interno, entonces florece y crece lo externo. Tenemos algo que mostrar. Pero hoy, desafortunadamente, no está pasando nada culturalmente en Ciénaga. Hay muchos gestores culturales que tienen grupos de danza, el Turco Muriel, Currucuchú, todos esos manes les toca hacer tripas corazón, como dice mi mamá, para poder ir a representar a Ciénaga a otros certámenes. Entonces hacen hallacas, hacen pasteles, hacen sancocho, venden rifa para poder, o piden colaboración a algunos líderes del municipio con el ánimo de ir a representar a Ciénaga y dejarlo en alto, porque siempre ganan, siempre yo escucho esos logros de los mismos. Y cómo es posible que un festival que se gasta miles de millones de pesos no tenga un presupuesto para impulsar a esos cultores del municipio. Entonces todo eso es un andamiaje que hay que montar y es un engranaje perfecto que hay que tener entre el incentivo, el impulso a los cultores cienagueros y la demostración por fuera, al exterior, de qué está pasando en Ciénaga y qué es Ciénaga culturalmente hablando. Eso es algo que lo tenemos nosotros muy bien medido y lo vamos a desarrollar si Dios... Y se le nota que usted conoce el tema. Héctor, hay algo en Ciénaga que definitivamente uno dice, bueno, ¿cómo poder ver que el municipio que ha sido el puerto comercial, porque si hablamos de puerto comercial, Ciénaga se lleva esa bandera históricamente, por la estación, por lo que significa la Y, por todo lo que significa Ciénaga en cuanto a la comunicación terrestre del departamento? ¿Cómo organizar, cómo nivelar, no sé ni cómo llamarle, al hecho de poder controlar la seguridad? Tanto grupo insurgente, tantas BACRIM, tanto desorden en la parte de la seguridad en Ciénaga. ¿Qué propone Héctor Zuleta para poder mejorar en ese sentido en el municipio? Bueno, el tema de la seguridad, pues yo puedo decir que hace falta decisión, determinación. Desafortunadamente, en el gobierno en el que fui secretario de gobierno, nos tocó enfrentar la mitad del gobierno casi un enemigo que no veíamos, que era el COVID, como lo dije ahorita. Pero la otra mitad del gobierno nos tocó combatir a un enemigo que sí veíamos, que eran las BACRIM, que eran los dueños de las ollas de microtráfico, los grupos armados que hoy se han arraigado con mucha más fuerza en el municipio. En la época que yo estuve, la cosa sí estaba el problema, pero no tan fuerte como está hoy. Esa disputa de territorios. Entonces a nosotros también nos tocó hacer historia en ese sentido. Nosotros llegamos a llevar al municipio de Ciénaga a las fuerzas especiales urbanas de FEUR, del ejército, en trabajo articulado con la Policía Nacional, una vaina histórica, para militarizar el municipio de Ciénaga, y logramos reducciones de homicidios, de hurtos, muy bacano, fue una experiencia bien chévere. Nosotros hacíamos operativos hasta en los helicópteros de la policía, son una vaina. Me pusieron el logo del aire, me pusieron, bueno, cualquier cantidad de remoquetes, porque nunca se había visto que las fuerzas militares hacían operativos por aire, pero coordinados con tierra. Entonces nosotros desde arriba hacíamos semanalmente operativos aéreos y en tierra estaban los cuadrantes y los refuerzos de la policía haciendo persecuciones, interviniendo ollas de microtráfico. También fue histórico. En Ciénaga, en toda la historia de Ciénaga, solamente se ha podido tumbar una olla de microtráfico. Se hizo la expropiación y la demolición de la vivienda, del inmueble. Lo hicimos nosotros desde la Secretaría de Gobierno. Nosotros, ahorita hablaba con un amigo hace unos días, hay un barrio en Ciénaga donde existían 11 ollas de microtráfico. Todas se intervinieron cuando yo fui secretario de Gobierno, y me dice, luego que tú saliste de la Secretaría de Gobierno, ya hay uno que volvió y montó el negocio, porque las 11 las erradicamos. Ya hay uno que volvió y montó el negocio, y como ven que hay falta de autoridad, no quiero pensar de que ya como él lo hizo y nadie le ha hecho nada, entonces vuelva y los otros a retomar la actividad.
Y yo le dije, bueno, esperemos que eso no suceda, y si sucede nos tocará con la voluntad de Dios llegar a erradicarlo. No, y darle otras alternativas, porque es que hay gente que hace eso porque no tiene otra manera de Mira, hacer y ya lo cogieron de trabajo. Es que en Ciénaga el 80% de los sicarios o de las personas que asesinan en el municipio de Ciénaga, si hablamos del delito de homicidio, que es el que más impacta, nos damos cuenta que el 80% son pelados entre los 14 y los 28 años. ¿Por qué? Porque no tienen dónde estudiar. Ahí la única fuente de estudio es Unicaribe, que ahí no hay cama para tanta gente. Bueno, ahorita vemos que el departamento del Magdalena va a abrir una sede. Bueno, esperemos que bacano. Yo aplaudo esa iniciativa porque va a haber más oportunidad para los estudiantes de Ciénaga, para que los pelados se formen. Entonces, si no tienen dónde estudiar, si no tienen dónde trabajar, si ven a sus padres pasando necesidad, a su papá salir todos los días a las 5 de la mañana a molerse el hígado, los riñones, las pantorrillas manejando un ciclotaxi, o a ver a cómo su papá le da un cáncer de piel porque se asolean todo el día en una mototaxi, o ver cómo su mamá sufre de artrosis y así le toca poner una venta de frito en la puerta, o ir a hacer aseo a una casa con las manos doliéndole, pero tiene que ganarse esa platica. Entonces, cuando tú ves un pelado que está observando eso en su hogar, esa es su circunstancia, y llega un grupo armado y le dice, te vamos a pagar 3 barras, te vamos a pagar 5, 1, no sé cuánto pagan esos manes. Entonces el pelado coge el camino y va, entonces ya empieza con el expendio de droga, y de ahí va hasta que termina sicariando. Entonces hay que analizarlo de esa óptica, que no es una esencia de delincuente que tiene el ser humano puntual, en casos puntuales, sino que las circunstancias lo conllevan a hacer cosas que no se deben. Por eso hay que generar, hay que empezar a trabajar oportunidades. Usted tiene algo muy, muy bueno, que es con esa Zuleta Resuelve, esa idea. Ha hecho usted una data, tiene usted una lista de gente, ha conocido mucha gente, y con eso usted ya puede entrar a trabajar directamente en la población, en la sociedad, para darle soluciones. Ciclotaxistas, mototaxistas, cómo dignificar ese trabajo y organizarlo para que los que están viviendo de eso no hagan colapsar el tema del tránsito como está sucediendo ahorita en el municipio. Eso es un tema álgido, un tema de tratar con mucha cautela, y no se puede ser irresponsable en hablar de esa situación, porque es algo que está alivianando las cargas económicas de muchas familias, de miles de familias en Ciénaga. Y yo siento que esa figura del mototaxismo, del ciclotaxismo, surge por la necesidad de la gente de comer, de trabajar honradamente. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de empleo. Entonces Ciénaga tiene puertos, tiene empresas, viene otros puertos para encima, pero la mano de obra calificada y no calificada no es tenida en cuenta en Ciénaga. Porque perdón, lo interrumpo, porque no se organiza una asociación de mototaxis en donde el mismo municipio le dé un recurso para que ellos cubran sus necesidades básicas, e incluso eso les sirva para aliviar el tema del gasto de la gasolina, el gasto porque tienen que pagar mucho su cuota, algunos pagan sus motocicletas, y eso sirva para que ellos bajen el valor de una carrera y puedan haber menos motos trabajando en lo mismo, convirtiendo también el municipio en algo ecoturístico que les dé trabajo a esas personas que dejen de ser mototaxis. Yo insisto en que lo que hay es que generar empleo, porque es que eso no es un trabajo tan fácil. Andar en una moto tú todo el día soleándote, eso es una cosa horrible. Entonces yo siento que en la generación de empleo está el secreto, con un gobierno de autoridad que le exija a las empresas, a las multinacionales que funcionan en el municipio, o que haga alianzas con municipios vecinos. La zona bananera genera cualquier cantidad de empleos allí en las fincas, estas organizaciones de banano, de guineo, pues sería y el 80-90% son de Ciénaga, porque la zona bananera está muy pegadita a Ciénaga. Entonces, empezar a hacer alianzas con esas multinacionales y empezar a
a darle más oportunidades de ingreso a todas esas personas que hoy están manejando un ciclotaxi, un mototaxi. Yo siento que mejora porque van a haber menos personas dedicadas a la actividad, se pueden hacer los planes ecoturísticos y utilizar eso como una solución a la movilidad en el municipio, etcétera, etcétera, pero siento que hay que apuntalarle mucho a la generación de empleo y es algo que está entre ceja y ceja y lo vivo estudiando todos los días y más adelante pues si me das la oportunidad de volver acá, pues vamos a hablar más a fondo de esa situación. Pero Ciénaga, nosotros ahorita te referías a Zuleta Resuelve y precisamente también hemos apoyado desde allí a muchos emprendedores, muchas personas que montan sus ventas en su casa, que montan sus misceláneas. Nosotros hemos entregado plan semillas para que ellos puedan trabajar. Eso también disminuye un poco el tema, a pesar de que están en la informalidad, pero al menos ya la gente come y trabaja más seguro desde su casa, sobre todo esas madres cuidadoras que tienen niños en condición de discapacidad, no pueden salir a trabajar, entonces les toca desde su casa trabajar. Eso lo hemos venido incentivando y nos ha dado un muy buen resultado, lo hemos venido impulsando. Además, desde Zuleta Resuelve, nosotros hemos entregado elementos para personas en condición de discapacidad o con movilidad reducida, sillas de ruedas, bastones, más de 500 hemos entregado gracias a pura gestión. Entregamos 2.400 mercados solidarios. En Ciénaga hay gente que si desayuna no almuerza, si almuerza no cena. Tenemos los 14 comedores, pero además tenemos una figura diseñada por mi esposa que se llama Comedores Express, donde llevamos comida a los barrios, donde 300, 400 personas cenan con nosotros ese día. El que tenía la cena embolatada llega ahí y se lleva su plato de comida para su casa. Nosotros hemos resocializado a habitantes de calle. Curry, Marlene, hoy dormían en su popó, comían basura, hoy duermen en habitaciones con aire acondicionado, de una manera muy digna. Devolvimos dignidad a esas personas que estaban completamente desechados por la sociedad. Nosotros hemos entregado bicicletas a estudiantes de la Universidad de Ciénaga que no tienen cómo trasladarse de Villa Estadio a Costa Verde y les toca a pie, porque si se llevan 5 barritas para comerse la empanadita y la gaseosa en medio de la clase, entonces si cogen el motocarro o comen o se transportan. Nosotros regalamos 150 bicicletas y ahorita vamos a instalar unas rutas con la Zulecar, es una buseta que tenemos a disposición. Yo necesito que usted venga a esa Zulecar, que nos las muestre, nos las presente, hablar con usted. Necesitamos nosotros aquí mínimo como 3 horas. Sí. Aquí, ya amanezco yo diciéndote todo lo que hemos venido haciendo. Para poder contarnos sobre todas las buenas obras que se vienen haciendo. Héctor Fabio Zuleta Rovira es posiblemente, si las elecciones fueran hoy, el alcalde. Acaba de salir incluso una encuesta al momento de que grabamos este podcast que lo da 4 veces por encima del segundo como el alcalde de Los Cienagueros si fueran en el momento en que estamos grabando este podcast las elecciones. Es una persona creyente, es un ser humano excepcional, cienaguero, pero cienaguero hasta que, mejor dicho, se seque Río Córdoba, no se seca esa vaina, ¿no? El río Magdalena, para ponerlo peor. Señoras y señores, nos ha acompañado en este momento. Próximamente volverá a hablar con nosotros temas de salud. Vamos a hablar temas relacionados con la inversión, regalías, todo lo que viene para Ciénaga, en qué vamos a poder lograr esas inversiones. Y quiero que sea usted, Héctor, el que le diga a la gente por qué Zuleta Resuelve. Zuleta Resuelve gracias a la misericordia de Dios. Zuleta Resuelve gracias al apoyo de los comerciantes. Zuleta Resuelve gracias al buen corazón que la divina providencia nos ha regalado. Zuleta Resuelve producto de la falta de oportunidad, de la falta de gobierno, de la falta de liderazgo que existe en el municipio de Ciénaga. Hoy tenemos un municipio completamente acéfalo, sin nadie que se preocupe por si este comió, por si aquel durmió bien, qué está pasando con el niño en el colegio, la violencia intrafamiliar. Ninguno de esos temas son importantes para el gobierno, lo han demostrado así. Entonces de ahí nace la iniciativa de Zuleta Resuelve, precisamente a resolver todo lo que no han sido capaces o no ha sido capaz el gobernante de turno en el municipio de Ciénaga. Ha sido una bendición y eso ha sido la bandera que hoy nos tiene catapultados para muchos éxitos, sobre todo espiritualmente hablando. No hablemos del tema político por ahora, pero sí espiritualmente hablando, yo siento que Dios nos está impulsando para grandes cosas en cuanto al servicio y al liderazgo se refiere en el municipio.
Señoras y señores, siendo franco aquí en la Casa de los Lobos, ven acá, este man, ¿cómo se llama? Echa para acá, te voy a preguntar, que se va a lanzar a la alcaldía, también me estaban diciendo que se van a lanzar, mira,